Hola. Bueno, siendo ya casi las 14:30, vamos a dar inicio a este rico espacio de debate. Tenemos un espacio amplio, pero sí nos amuchamos acá más cerca, para poder tener este intercambio, que la verdad que es un panel que tiene una potencia importante, porque vamos a tener la posibilidad de tener la visión desde distintas ramas de la producción, de distintas centrales sindicales también, en un contexto en el que nos están dando duro y parejo. Las organizaciones sindicales, los cuerpos delegados, seguimos resistiendo, seguimos luchando, y siempre nuestra batalla ha sido en el marco de una batalla de un proyecto nacional, de un proyecto de país, y no solo de una cuestión sectorial. Vamos a contar hoy con la palabra, los voy a ir presentando a medida que exponen, pero tenemos compañeros de la fraternidad representando a la juventud sindical de la región La Plata, Berisso y Ensenada, que va a ser nuestro primer orador, el compañero Sebastián de Cabo, la compañera Mariana Cataño, que nos va a hablar desde Suteba, representando a las compañeras de CETERA, de qué es lo que está pasando también y cómo se está pensando la cuestión nacional desde los gremios docentes. El compañero Héctor Gringo Amichetti, que quedó justo sentado en el medio, están sentados en el orden que van a hablar. Así que muy bien, de la Federación Gráfica Bonaerense, con una larga trayectoria, lo cual también nos permite una perspectiva que creo que nos va a enriquecer. Tenemos la presencia del compañero secretario gremial nacional de SATSAI, Gustavo Belingeri, que estaba invitado, ustedes pueden haber visto en el flyer, Horacio Arreceigor, el secretario general, que tuvo que atender una cuestión de conflictividad laboral en zona norte, y el compañero Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, con el cual vamos a enriquecer y vamos a finalizar este tiempo. Son muchos compañeros, yo les avisé que tenían solo 15 minutos cada uno. Voy a avisarles cuando estemos ahí terminando en el tiempo, para que nos pueda quedar también un espacio para una conversación entre los que estamos aquí presentes. Yo me llamo Mariana Chávez, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, y soy delegada de ATE CONICET y del gremio docente local ADULP. Nuestro panel se titula Mundo del Trabajo y Proyecto Nacional, una perspectiva desde las y los trabajadores, en el marco de este segundo Congreso del Pensamiento Nacional, que si tuvieron oportunidad de ver el programa, tiene muy ricas discusiones, una multiplicidad de temas. Empezamos ayer, vamos a seguir mañana con todas las discusiones. Entonces vamos a empezar con la localía. El compañero Sebastián de Cabo, es suyo el micrófono. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. En este ratito que estuvimos, pudimos dialogar entre algunos de nosotros y nosotras, y la verdad, poder estar hoy aquí presente para mí es algo muy importante. Y en primer término quiero, bueno, y pongo el cronómetro porque esto de hablar 15 minutos va a ser todo un desafío. Agradecer en primer término a Santiago Liaudat, que es la verdad un gusto conocerlo al compañero, y es el que ha estado presente en el sindicato de ATSA en una actividad que hicimos hace muy pocos meses, que es leer a Perón en el proyecto nacional, el libro de General Perón, el proyecto argentino. Y bueno, de ahí nosotros pudimos entablar una relación entre el foro y la juventud sindical que nos termina invitando a este foro, al segundo foro latinoamericano de pensamiento nacional. Bueno, es un gusto compartir
en este auditorio Juan Domingo Perón, esta mesa con ustedes, compañeros, compañeras. Gracias, Mariana, por la presentación. Como les decía, mi sindicato es La Fraternidad, soy conductor de trenes, formo parte de la familia ferroviaria y puntualmente de la familia que ha abierto nuestras puertas a mi familia, porque eso es lo que sucede, lo que tenemos los fraternales y los ferroviarios, es que tenemos un sentido de pertenencia, no trabajamos en el ferrocarril, sino que se ha construido desde 1887 un sentido de pertenencia de nuestra organización sindical, en el cual somos todos una familia, no un sindicato. Y en esto quiero simplemente tomar una licencia y agradecer la presencia de mis compañeros de la fraternidad, cuerpo de Comisión Permanente de Reclamo, nuestro dirigente Julián Sosa, dirigente nacional que nos representa junto a Julio Sosa en el Secretariado Nacional, y que esté hoy acá presente Julián y algunos de los muchachos de nuestro equipo, es para mí muy, muy importante. También otros compañeros y compañeras que han podido acompañarnos de la Juventud Sindical. Algunos y algunas, bueno, por la cuestión del horario no pueden estar presentes, pero claro, están trabajando. Y en la cuestión de licencias, puntualmente, no solamente en la fraternidad, en el ferrocarril, en todos los ámbitos, se le complejiza hasta las horas para los delegados, ¿no? Las licencias gremiales para que las empresas la terminen otorgando. Así que, bien, siendo lo primero el agradecimiento y la humildad como trabajador ferroviario, y con una emoción que me invade de poder tener estos 15 minutos para hablar de un eje que propone el panel, de la relación entre los trabajadores y las trabajadoras, nuestras organizaciones sindicales con el proyecto nacional. Y dentro de lo que es el ámbito del Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano aquí en la Argentina, y tiro porque luego tengo entendido va a haber debate, el pensamiento nacional está encarnado en una sola palabra, que es el justicialismo, que es un gran criterio, una gran doctrina, que cuando hablamos de un proyecto nacional estamos hablando justamente de Perón, de Evita, de nuestra historia, de nuestra lucha como clase obrera. Traje un breve texto que no pienso leer y lo utilizaré de apoyo nomás, pero trataré desde el metro cuadrado de la capital de la República, la capital de la provincia de Buenos Aires, hacer un breve relato del 2011 en adelante, desde la creación de la Juventud Sindical Peronista Regional. Es hoy en día la Juventud Sindical con más historia, con más años, desde el trasvasamiento generacional que trajo el compañero Néstor Kirchner. Y desde ahí hacer un ida y vuelta a ciertas cuestiones históricas que podemos poner en contraposición con lo que estamos viviendo en este momento, en el cual parece que estamos viviendo en un sketch, en una dimensión desconocida, en todos los colmos que podrían llegar a pensar que podríamos llegar a vivir en este siglo XXI. Bueno, todos esos colmos se están realizando y en contraposición a eso existe una realidad efectiva que es el justicialismo, el peronismo, y el movimiento obrero siempre ha sido desde su organización partidaria y movimentista la columna vertebral del movimiento. Y también tenemos nuestros desafíos internos y recién conversábamos hasta que se largó el panel con algunos compañeros, diferentes cuestiones que están directamente ligadas y tienen su ámbito interno dentro de la Confederación General del Trabajo, en los que nos toca estar en CGT y luego en cada central con CTA, que también aquí están presentes las compañeras. Y los compañeros, cada organización sindical tendrá su debate interno en cada una de las temáticas y cada uno de nosotros respetaremos, por lo menos desde nuestra parte, lo que sucede en cada organización sindical, ¿no? ¿Y por qué traigo y connoto esta cuestión? Se está pretendiendo meterse dentro de la autarquía, de la autodeterminación de nuestras organizaciones sindicales. Y eso es algo que, si hablamos de nuestra historia, nunca pensamos que podría llegar a pasar de la manera que se está intentando llevar a cabo en este momento, liquidando derechos adquiridos que pensábamos que ya eran estables y eran naturales. Ya hay una generación que los entiende como naturales y que se han perdido. Y otros que se están por perder.
Y este ámbito y cualquier ámbito plural, heterogéneo, tiene para analizar diferentes cuestiones, siempre respetando la cuestión interna del debate interno de cada organización, cada central. Y nuestra juventud sindical, con ese respeto, sin ningún tipo de entrometernos dentro de una organización sindical ajena, tomamos un desafío. En aquel momento, si no me equivoco, 6, 7 sindicatos representados por compañeros y compañeras que se reunieron con una sola prioridad: tratar de potenciar cada uno su organización sindical a través de un nucleamiento, sin recurrir a una federación, porque éramos una regional en ese momento, no había una nacional, estábamos separados de la nacional en aquel momento. Hoy es diferente, hago ese ida y vuelta constantemente. Hoy existe una conducción de la Juventud Sindical Nacional que es Sebastián Maturano. Hoy está cumpliendo 6 años su gestión, de toda la comisión directiva también, y es algo para destacar también. 6 años es un montón de historia, y nosotros desde la región, capital de la provincia de Buenos Aires, también tenemos una historia larga, desde el 2011 puntualmente. Y esos 6, 7 compañeros sueltos, recuerdo que solamente había un compañero que era delegado, el resto éramos todos netamente militantes jóvenes, con ganas de formar parte de una organización que acompañe un proyecto nacional. El proyecto nacional encarnado por Néstor Kirchner y por Cristina Kirchner en sus 2 gobiernos. Bueno, viniendo a lo que es ahora, hoy ya existe una normalización en CGT, ya hace 2 años, en la CGT de La Plata, Brisa, Ensenada, Brance, en General Paz, Magdalena y Punta Indio. Tenemos un triunvirato, 3 compañeros que están conduciendo los destinos de la CGT, y la juventud hoy tiene una secretaría dentro de la orgánica, pero en realidad, ¿de dónde nace nuestro compromiso con el proyecto nacional y popular? Nace desde eso, la voluntad de 4 o 5 compañeros y compañeras organizándose, y gremios que se fueron sumando de a poco, y compañeras que se fueron sumando de a poco. Y hoy tenemos una organización que tiene los mismos desafíos que el resto de organizaciones que estamos aquí presentes, pero con otras características de fuerza. En la administración del poder, porque nos autodeterminamos también crear una propia sustancia de organización, los compañeros y las compañeras nos fuimos formando. Y hoy nos encontramos que en toda la tira de comisión directiva y comisión ejecutiva de Juventud Sindical, la mayoría de los compañeros están ubicados dentro ya de la orgánica de los sindicatos, han crecido por dentro de la orgánica de cada organización sindical, y eso habla también de un trasvasamiento generacional. Y ahí vamos a Perón. Un trasvasamiento generacional desde el momento en que el movimiento nace y se forma la rama partidaria y la rama obrera dentro del movimiento, y fuimos mancomunados dentro, en primer término, en la electoral, porque fuimos rápidamente a las elecciones, previamente marcando lo que el movimiento iba a hacer por el resto de su historia en la Argentina, en la era moderna, el 17 de octubre de 1945. Y hoy, estando aquí en Berisso, tenemos que hablar del kilómetro cero del peronismo y del rol de las compañeras y los compañeros. Y María Bernaviti es un ejemplo de lo que sucedió desde las bases, desde el momento en que la CGT convoca para el 18, que las mismas bases activan desde el 17, y la movilización termina siendo un hito histórico de los más trascendentes en la historia de Latinoamérica. Para salir de nuestras fronteras, el justicialismo nace desde una concepción universal, siempre apuntando a la cuestión principal y fundamental de lo que era denominado, según el general, el tercer mundo, que era también la tercera posición en el polarismo desde Yalta y Potsdam, en el que se habían dividido las fuerzas que habían, a través de los aliados, derrotado el nazismo, determinaron cuáles iban a ser los límites del capitalismo y del comunismo, y luego se da lo que es la Guerra Fría. Pero aquí en la Argentina estaba sucediendo otra cuestión. Una cuestión que ponía al movimiento obrero en primer plano. Y ese primer plano fue también el ámbito que dio, luego que es derrocado el general Perón, luego que ya había fallecido nuestra Santa Eva, el movimiento obrero formó parte de lo que fue la resistencia. Y una resistencia que nace
desde un levantamiento de compañeros y compañeras y del Ejército del Pueblo, que también tiene un papel muy importante en nuestra región capital en ese levantamiento. Y es una página que a posteriori podremos desarrollar también desde un sentir categórico para los trabajadores y las trabajadoras, y el general Valle, el general Coborno y tantos otros y otras que formaron parte de esa resistencia. El movimiento obrero fue el primer golpeado desde el 56 en adelante, y el bombardeo de Plaza de Mayo fue apuntado hacia el general Perón, pero lo que quisieron era matar trabajadores, hijos de trabajadores, de trabajadoras. El primer plano hoy también termina siendo el movimiento obrero, y el ataque que se está dando hacia las organizaciones sindicales apunta a veces a un secretario general, apunta a veces a un sector productivo de transporte o de servicio, pero fundamentalmente apunta a los derechos adquiridos que el peronismo ha construido. No nos ha dado, y eso es una cuestión bien clara, nadie nos ha dado un carajo. Nosotros hemos conseguido a través de la lucha obrera y en el marco de lo que es Latinoamérica y puntualmente la República Argentina, dentro del peronismo. Y no podemos olvidar nunca que la Unión Democrática con Sprielle-Braden lo que intentó era eliminar a través de una alianza con el clasismo, con el tradicionalismo partidario argentino, una revolución que iba a formar para los trabajadores y las trabajadoras la primera vez que iban a ser encarnados por un proyecto político. Y volvemos a 2011. ¿Cuántos desafíos que teníamos? Teníamos una CGT que estaba fracturada en aquel momento, ya 17 años que estaba dividida la CGT, aunque articulábamos siempre, hacíamos un montón de cuestiones las dos agrupaciones, había una división. Y los jefes de las dos agrupaciones, Julio Castro y Carlos Quintana en aquel momento, de las dos agrupaciones de CGT, permitieron a los pibes y a las pibas que nos unamos en Juventud Sindical. Y pusimos en las consecuencias los cimientos para poder trabajar juntos y juntas. Y no las diferencias, que seguramente las encontráramos, mismo en este panel o en la palabra entre todos los que estamos aquí, seguramente tengamos en esta heterogénea un montón de pensamientos diferentes en diferentes puntos. Pero hay algo que lo dejo bien en claro y también lo dejo para el debate. Perón siempre tuvo razón y el enemigo fue siempre inglés. 1806, 1807, 1833 y hoy nuestro oro está en las arcas de Londres. Entonces tenemos un montón de cuestiones de fondo, un montón de cuestiones urgentes y un montón de cuestiones importantes que no podemos postergar. Y en este análisis, desde este metro cuadrado de la capital de la provincia de Buenos Aires, encontramos que el trasvasamiento generacional debe continuar, porque aquellos que estábamos en 2011, hoy yo quedo con la Secretaría de CGT de Juventud, y yo ya con mis 42 años, lo que estoy haciendo en conjunto con el resto de los compañeros y compañeras de la Juventud Sindical, es esperando el momento que sea mejor en esta coyuntura que estamos viviendo, para poder llevar a cabo un trasvasamiento generacional y todos los compañeros y compañeras que están por debajo de los 39 años que puedan hacerse cargo de esa organización. Es inherente, es sumamente importante de que eso suceda por naturaleza, por principios básicos rectores y porque de eso dependemos. ¿Por qué me atrevo a eso? Porque si nosotros pensamos que podemos pararnos por encima de nuestras diferencias y poderle hacer frente, por ejemplo, al enemigo que tenemos actualmente, tenemos los 15 minutos, pero bueno, ya cierro. Tenemos que pensar que, por ejemplo, hoy hay posturas diferentes de cara a lo que es la elección que tenemos ahora acá adelante, mañana, ya mismo. Y tenemos un gobernador que en la provincia de Buenos Aires hoy para nosotros, y también esto debatamos todo, pero lo digo con convicción, hoy es una bendición contar con el gobernador que tenemos y puntualmente para nuestro sector ferroviario estamos trabajando con el senador Pedro Borgini un proyecto en el Senado de la provincia de Buenos Aires para generar una sociedad operadora ferroviaria de la provincia de Buenos Aires y que los ramales que está cerrando Milei con su gestión a través de la Secretaría de Transporte y Caputo en Economía, toda esa reducción que no se convierta, porque directamente es proporcional a desempleo, incomunicación, desarraigo
y encarecimiento de la logística argentina, muertos en las rutas. Bueno, entonces el gobernador, el ministro Marinucci y el senador Borghini, en conjunto con la Comisión de Transporte y diferentes compañeros y compañeras, no solamente de nuestro movimiento, sino también de otros, oposición misma, estamos tratando de trabajar para pulir ese proyecto que presentó el senador a través del trabajo con la fraternidad para evitar toda esta catástrofe, por lo menos en ese capítulo. Siempre solidarizándonos. Hoy con los médicos, con los enfermeros, con los profesionales y auxiliares del Garrahan, de las cosas terribles que estamos hablando, con todas las personas con discapacidad y sus familiares. Siempre la solidaridad con nuestros mayores, que dan nuestro ejemplo y han dejado el camino para que nosotros caminemos. Nuestros jubilados están organizados dentro de la fraternidad, tienen comisión que está activa, son jubilados activos y son los que embanderan y los que nosotros acompañamos en esos miércoles para poder estar reclamando. Y muchas veces nos hemos encontrado muy solos y para el todo que somos nos encontramos solos. Ahora, hay otros capítulos, y ahí ya hablamos de una cuestión interna para debatir dentro de los ámbitos plenarios y confederales, de ver cuál va a ser el rol de nuestra Confederación General del Trabajo, lo harán lo mismo las CTAs, pero en conjunto lo que creo que tenemos que poner por delante es aquello que vuelvo otra vez a lo que ha hecho la Juventud Sindical. Acá, Tato, ¿cómo anda, querido? Y el Tato, gran compañero de militancia. Escúchame, voy cerrando. Bueno, es para mí muy importante, vuelvo a la cuestión política, que nos dejemos de romper las pelotas, disculpen mi francés, y que entendamos que acá no se puede hacer nada sin Cristina y que el gobernador es el que está garantizando en este momento los votos más importantes, es el que está cubriendo con su espalda los ataques que están sucediendo nacionalmente, que nuestros dirigentes, nuestras dirigentas van a estar a la altura de la circunstancia, que aunque parece que estamos peleando, nos estamos reproduciendo, y vuelvo a otros momentos de la historia, y que nosotros tenemos que estar convencidos, los que estamos acá, tenemos que estar convencidos, los que somos acá de la provincia de Buenos Aires, de gastar la suela de nuestros zapatos, de llevar a cualquier ámbito en el que estemos la palabra unidad, alejándonos del criterio que la unidad duele. La unidad no duele, porque no vamos a unirnos con el enemigo, porque tenemos que entender que el compañero y la compañera que tenemos al lado es lo mejor que nos puede pasar, que nos puede suceder, y que el enemigo no es un adversario político. Termina siendo un colmo, pero ¿qué colmo? Del gorilaje más recalcitrante y reaccionario que hubo en la Argentina. Y hoy la oligarquía, los Einstein, los Házaros, están muy contentos de que esto esté pasando en la Argentina, porque si lo pueden hacer en Argentina, lo pueden hacer en cualquier república del mundo, incluido en Latinoamérica. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque si vencen al movimiento obrero, si vencen al peronismo, pueden vencer cualquier otro tipo de política. Porque hay algo que es determinante. El mundo fue una idea de anteponer o tratar de formar un bipolarismo y hoy formado en lo que es el multipolarismo y el unipolarismo. La única salida humana a eso que sucedió luego de la Segunda Guerra Mundial es el justicialismo. El mundo será peronista. Los días más felices fueron y son peronistas. Y confío verdaderamente, si todos encontramos la fuerza para militar esta campaña, repartir la boleta, hablar con nuestros compañeros y compañeras, poner los puntos sobre las IES, y si tenemos que estar 70 minutos, 2 horas hablando con cada uno de los votantes, cada timbre que toquemos, cada puerta que aplaudamos, tenemos que convencer y persuadir y demostrar verdaderamente que esto no solamente habla de los diferentes partidos políticos o de las ideas políticas, habla del bien o el mal, de la patria o la antipatria. Se vuelve a escribir un capítulo de la historia de la emancipación argentina. Volvamos a San Martín, a Rosas, a Perón, a Néstor y a Cristina. Eso se tiene que encontrar en el corazón de cada uno de nosotros. Y luego, cuando volvamos al poder, cuando volvamos a gobernar, volveremos otra vez a discutir todo lo que estamos acostumbrados a discutir y auspiciaremos los ámbitos de debate, porque es lo que corresponde, porque eso también es el peronismo. Y los subsecuentes son los primeros traidores. Acordémonos de esos cóndores que coparon las Islas Malvinas. Aprendamos nosotros de nuestra propia historia, de nuestros compañeros presentes en nuestra historia, en nuestra identidad. Defendamos nuestras organizaciones sindicales, defendamos la provincia de Buenos Aires y recuperemos el gobierno del país. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Muchas gracias, compañeros de la Juventud Sindical Regional La Plata, Berizo y Ensenada. Vamos a pasar ahora a escuchar a la compañera Mariana Cataño. Ella es secretaria de Formación Política de SUTEBA. Vamos a escuchar la voz de la CETERA a través de ella. Y me es indispensable convocarlos, ahora que va a hablar una compañera, a que siempre tengan presente que el sindicalismo es con nosotras. Gracias, gracias. Muy buenas tardes. Qué hermosa casa que tienen. Saludar acá al compañero Sebastián de la Juventud Sindical. Saludar a quienes integran esta mesa, porque yo soy secretaria de Formación Político-Sindical del SUTEBA, que es una entidad de base de la CETERA, o sea, organizamos docentes, yo para quienes están acá en la provincia de Buenos Aires, pero a su vez todas las provincias tenemos sindicatos docentes que constituimos nuestra confederación que se llama CETERA. También tengo otra responsabilidad en el territorio. Soy secretaria general de la CTA, de una regional de la CTA de la provincia de Buenos Aires, y por eso más contenta estoy de estar en este panel, porque acá está el compañero del Satsai, que tiene una casa hermosa en Moreno, que siempre nos presta, y con quienes nos encontramos en cada evento, encuentro que produce la CGT Regional Oeste, porque está el compañero de la UTEP y nuestro distrito lo gobierna la compañera Mariel Fernández, que pertenece a la UTEP, al movimiento Evita, porque están los compañeros ferroviarios, a los que admiramos, y porque está el gringo Amichetti. Imagínense que tiemblo estando acá, compañero, al lado tuyo, porque te admiramos. Y bueno, pero me siento muy feliz de estar acá entre tantos compañeros y compañeras que conozco, y seguramente allí, porque está Mara Espasande, compañera que nos colabora con nosotros y es fundamental para nosotros en el SUTEBA para pensar nuestra formación político-sindical. Está mi compañero Martín Fioretti, está Santiago Liaudata, a quien nos encanta leer, y están ustedes, compañeras y compañeros, que están dedicando su tiempo a estar acá, así que muy contenta de poder estar en este panel, en esta triple condición. Traer el saludo de nuestra compañera Sonia Leso, que no pudo estar, nuestro compañero Roberto Baradel, secretario adjunto de la CETERA. Ustedes sabrán, lo viven, en qué situación se encuentra hoy la educación pública a nivel nacional y qué compromisos hoy están requiriendo de la presencia de nuestros compañeros. Por eso estoy yo acá. Brevemente decirles que, evidentemente, como decía el compañero, estamos bajo fuego, bajo un profundo ataque del gobierno nacional. No es casualidad, ni es la primera vez. Hoy podemos decir que todas las entidades de base de CETERA están en conflicto por distintos motivos, que a partir de la llegada de Milei al gobierno no existe más el Ministerio de Educación de la Nación, para darles una señal clara de cómo el Estado Nacional desea desresponsabilizarse de la conducción del sistema educativo, de su presencia a lo largo y a lo ancho del país, de qué manera se ataca a los docentes y a sus organizaciones sindicales, de qué manera se ataca a las comunidades educativas, dejando sin presupuesto a los territorios, dejando sin FONID a los docentes, pero sin los recursos para la copa de leche, para la compra de libros, para los programas que garantizaban que nuestros pibes tuvieran conectividad, accedieran a las computadoras, accedieran a lo necesario para llevar adelante su formación, su educación. Estamos en ese momento en el que tenemos ya 15 provincias en donde se instaló el presentismo, tenemos provincias en donde se ha modificado el régimen jubilatorio de nuestros compañeros. Estamos en una situación muy compleja y debo decir que en este marco donde la CETERA está dando una batalla, como el resto de los compañeros ahora con el cercenamiento del derecho a huelga, una batalla porque se han abandonado las obras de infraestructura. Yo soy de Moreno, soy profesora de Moreno, he sido delegada muchos años
en escuelas secundarias de Moreno. En Moreno murieron 2 compañeros en el marco de la desidia y el abandono por parte del Estado provincial con el aval del Estado nacional en la explosión de la Escuela 49, y hoy estamos asistiendo a un proceso acelerado de abandono de las obras que llevaba adelante un gobierno fallido, ¿sí? El de Alberto Fernández y Cristina, pero que en definitiva nosotros teníamos obras que hoy están paralizadas y que no se pueden retomar, porque además se niegan a que, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires retome las obras que son vitales, complicando aún más la situación por la que atraviesan las comunidades educativas. Por eso quería señalar esto. Pertenezco a la CETERA, pertenezco a la CTA, estoy en una regional de la CTA que hoy se encuentra en un proceso de unificación en el que queremos avanzar. Nosotros tuvimos, justamente por una caracterización de la etapa del gobierno, entre los años 2008 y 2009 se partió nuestra CTA y hace un par de años estamos intentando, luego de la experiencia macrista, en donde nos encontramos en las calles, en la acción concreta, en la acción unificada, con todas las compañeras de todas las centrales sindicales, en un proceso de unidad que queremos consolidar a lo largo y a lo ancho del país, y lo hacemos desde la base, porque también tenemos que hacerlo en cada territorio. Nos toca construir con nuestros compañeros de ATE, en nuestro territorio, en nuestros distritos, la agenda común que queremos llevar adelante para construir la unidad de la CTA. Pero decirlo, decía el compañero, tenemos el ataque del gobierno nacional, pero nuestras escuelas de la provincia de Buenos Aires dependen del gobierno provincial. Ahí sí tenemos un Ministerio de Educación, la Dirección General de Cultura y Educación, y podemos decir que no estamos en la misma condición que el resto de las jurisdicciones. Sí bajo el ataque nacional, que recortó los salarios, que eliminó la paritaria nacional docente, eliminó la formación docente, pero no respecto de las responsabilidades del gobierno provincial. Incluso hace poco, bueno, tiene Estado público, firmamos una paritaria en 2 tramos, del 10%, con cláusula de revisión, en un contexto donde el gobierno nacional plantea un piso, quiere clausurar la negociación paritaria, quiere eliminar los convenios colectivos, quiere avanzar en la flexibilización laboral. Nosotros estamos en otra situación, pero no sin la complejidad que significa que no existan los recursos nacionales, que no exista un Ministerio de Educación de la Nación, que el Estado Nacional se corra de sus responsabilidades. O sea, tenemos un panorama altamente complejo y por supuesto afecta a algo muy sensible, que es la educación. Hablamos proyecto nacional, proyecto educativo nacional, que hoy no existe. Existe un proyecto nacional de entrega de nuestra soberanía, de entrega de la patria, de entrega de nuestras conquistas, de apertura, no solamente de apertura económica para la entrada de productos que destruyen la industria nacional, sino de apertura para la consolidación de una cantidad de ideas que vienen de Estados Unidos, que vienen de los centros con los cuales comulga un gobierno de Milei, que es títere, que sabemos que detrás están las corporaciones, está el poder financiero, está el poder hegemónico mediático, está la embajada yanqui. Por lo tanto, es muy complejo pensar en la educación en este contexto, pero queremos hacerlo. Y queremos hacerlo, nosotros teníamos una compañera, secretaria general de CETERA, Marta Maffei, que en la etapa del menemismo, donde también la educación estuvo bajo ataque directo y se transfirieron las escuelas del ámbito nacional a las provincias sin recursos, con la nefasta Ley Federal de Educación, en esa etapa donde también cada jurisdicción estaba en lucha, porque no existía, no solo no existía la paritaria nacional, no es que estaba suspendida, no existía ningún tipo de convocatoria nacional, ni existía un proyecto nacional por fuera de remodelar, transferir sin recursos, en un proyecto que terminaba con la idea de que las escuelas de la provincia fueran transferidas a los municipios y fueran sostenidas por las comunidades. Ese era el proyecto original. Pudimos, luego de mucho debate y a lo largo de la década del 90,
construir una respuesta a esas intenciones, que fue la Carpa Blanca. La Carpa Blanca permitió que luchas que estaban desorganizadas, y yo veo acá caras muy jóvenes, la Carpa Blanca fue la idea de instalar un espacio frente al Congreso de la Nación donde poder plantear la necesidad de que hubiera financiamiento para la educación, que hubiera un salario unificado, poder discutir una paritaria. Y esa Carpa Blanca, que fue constituida y sostenida por los docentes, organizado las entidades de base de CETERA con un ayuno que duraba 20 días, 30 días, mi hermano ayunó 31 días en la Carpa Blanca, se sostuvo durante 1003 días, porque la Carpa Blanca se inició como un reclamo sectorial, pero se constituyó en un epicentro de todas las luchas. Y en ese momento, quien fue la secretaria general de CETERA, Marta Maffei, decía: nadie se salva en un mar de náufragos. Yo estoy hablando, porque soy de SUTEBA y pertenezco a CETERA, de la situación de la educación. Pero nosotros podríamos estar en una burbuja, aún con el gobierno de Axel Kicillof o con los recursos del fondo educativo que utiliza el municipio de Moreno, y realmente este debate respecto del rol del movimiento obrero dentro del movimiento popular y nacional va más allá de nuestro debate respecto de la educación, aunque lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a fondo, sino que tiene que ver con cada uno y cada una de nosotras, los trabajadores y las trabajadoras. Ayer fue otro aniversario del Cordobazo, recordábamos la unidad de los estudiantes con los trabajadores y las trabajadoras en esa épica que tiró abajo a la dictadura de Onganía y se proponía llevar adelante un proyecto nacional, en una etapa en que el movimiento obrero estaba discutiendo programas y que creo que hoy es una demanda y una necesidad que tenemos por delante. En el proceso que estamos transitando de unidad con la CTA, no va escindido del proceso de diálogo fraterno y de unidad en las acciones en la calle con la CGT o con los compañeros de la UTEP, no va escindido. No deben ser compartimientos estancos. Tenemos una responsabilidad como clase trabajadora de llevar adelante los debates necesarios para construir una alternativa para nuestro pueblo que no nos está eligiendo. No nos está eligiendo. No estamos hablando de los problemas de nuestras compañeras y nuestros compañeros. No estamos... obviamente, como decía el compañero, nosotros queremos constituirnos en una alternativa política. Queremos formar parte de esa alternativa política, de la construcción de esa agenda, de esas propuestas, de ese proyecto. Queremos ser parte del debate, queremos ser los protagonistas de la puesta en marcha de ese proyecto. Con Axel, con Cristina, con todas las compañeras y compañeros que se definan, que estén dentro del campo nacional y popular y estén dispuestos a debatir esa agenda común que nosotros tenemos que tener. Nuestros compañeros del Frente Barrial, la CTA, además de los sindicatos estatales que la constituyen, compañeros de SICOP, compañeros estatales, los compañeros de CONADU, los compañeros del SUTEBA, compañeras y compañeros de los movimientos sociales del Frente Barrial. Tierra, techo, trabajo son temas de la agenda. ¿Dónde estamos hablando de estos temas? Los estamos hablando entre nosotros porque queremos construir un programa, porque queremos construir una agenda, porque tenemos que resistir en este momento, porque queremos avanzar en la conquista de los derechos que nos faltan. Pasaron una serie de gobiernos latinoamericanos, una etapa que para nosotros fue hermosa, brillante, me tocó vivirla como delegada, como secretaria general de mi sindicato de base, como compañera de la CTA, me tocó estar en el No al ALCA en Mar del Plata, me tocaron momentos épicos de la historia nacional. Pero ese conjunto de reformas o de transformaciones, podemos discutir hasta dónde, si fueron a fondo, todas esas transformaciones que llevaron adelante a lo largo y a lo ancho de América Latina, gobiernos de carácter popular, tuvieron un límite, tuvieron un techo.
Y hoy no estamos encontrando las voces, nuestras voces, las palabras. Están llevando adelante los compañeros, está Santiago Liaudat, porque estoy en esa clase, ahí en un cuadradito del Zoom, discutiendo que hay una cantidad de palabras que han perdido sentido, que nosotros las enunciamos de una manera, pero no tienen sentido. Yo puedo pensar en algunas porque soy trabajadora del Estado, el Estado presente. Queremos saber qué piensan nuestras compañeras y compañeros sobre algunas palabras que nosotros utilizamos permanentemente y tenemos una idea de lo que significan. La clase trabajadora, el movimiento obrero organizado. Tenemos el 50% de nuestras compañeras y compañeros que no tienen convenio, que están en otra situación. Bueno, lo va a explicarse o lo va claramente a representar el compañero Gramajo, pero yo tengo mis compañeras del MTL, de la Germán, del Frente Transversal, de la 13, que están en otra situación, que efectivamente entre los compañeros con convenio o algunos de los compañeros con convenio hay un abismo respecto al acceso a determinados derechos. Entonces, cuando hablamos de los derechos que queremos defender, que conquistamos, para algunos les suena unas palabras vacías, porque no los han vivido. Y esa etapa que nosotros decimos, una etapa de conquistas que atravesamos y que les anunciamos con terror que van a perder, resulta que había un montón de compatriotas que jamás las habían visto. Y entonces nosotros tenemos una enorme responsabilidad de debatir profundamente cuál es la agenda común, cuál es el programa de la clase. Vos decime si yo me estoy extendiendo, ¿perdón? Bien. ¿Cuál es el programa de la clase? Poner por delante lo común y fortalecer nuestras organizaciones, las organizaciones libres del pueblo, que tienen la responsabilidad hoy de debatir cuál es el futuro que queremos y que necesitamos con nuestras compañeras, con nuestros compañeros. Nosotros, el compañero de la Juventud Sindical, nosotros tenemos un privilegio dentro de la docencia. Y es que en los institutos de formación docente tenemos el semillero de las compañeras y compañeros que van a ser nuestros compañeros de trabajo en las escuelas. Están ahí. Tenemos un profundo desafío para dar un debate intergeneracional, para dar un debate con todas las compañeras y las compañeras respecto de este tiempo, el que tenemos que entender, para poder poner en movimiento una propuesta de la clase trabajadora que vuelva a enamorar. Es nuestra responsabilidad, de todos los que estamos acá, los que estamos circunstancialmente, porque nos han elegido en un espacio sindical, tenemos la responsabilidad de promover, primero, el cambio generacional, promover el trasvasamiento de nuestras luchas, de nuestras experiencias y el profundo debate para construir el proyecto para nuestra patria que necesitamos. Bueno, hasta acá, gracias compañeros, gracias compañeras. Un aporte para este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, voy a tener el gusto personal, iba a decir, pero es colectivo, por lo que van diciendo obviamente los compañeros, de presentar a Héctor el Gringo Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense, quien va a tomar la palabra y seguro va a hacernos una buena síntesis de este momento. Bueno, gracias Mariana. Realmente lo primero, valorar la realización del Congreso. El año pasado estuvimos en la Federación Gráfica, sobre todo Congreso que valoriza cómo desde el pensamiento nacional definimos un proyecto de nación, que eso es tan importante, tan fundamental en toda nuestra lucha. Y después también plantearlo como pensamiento nacional latinoamericano, porque siempre hemos sostenido que solo es posible consolidar un proyecto de nación en el marco de la integración regional, de la integración latinoamericana. Así que me parece extraordinariamente planteado desde allí y de alguna manera poder aportar
en dos direcciones. Una que tiene que ver con un breve repaso de nuestra historia, porque somos lo que somos por lo que hemos hecho y desde dónde venimos y a dónde estamos parados, y fundamentalmente debatir en estos tiempos cómo revalidamos esa historia, actualizamos nuestros métodos de construcción, de organización y de acción para precisamente volver a reimponer la idea del proyecto nacional, que hoy parece tan combatido por el enemigo, que bueno, directamente lo que estamos viviendo ahora es el extremo, digamos, de los sectores antinacionales, tratando de provocar directamente la desintegración nacional. Yo creo que hay dos objetivos centrales de este modelo que está hoy, que es la desintegración nacional y la disolución social, lo que terminaría, digamos, precisamente alejándonos tremendamente de ese objetivo histórico del proyecto nacional. Y digo, primero tenemos que reflexionar que aún con todos los golpes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿por qué la clase trabajadora sigue siendo un obstáculo serio y permanente con las características que tenga en cada tiempo, pero sigue siendo el gran obstáculo para realmente consumar esa desintegración nacional y social? Y precisamente este año se van a cumplir 80 años de un hecho protagónico, revolucionario, lo señalaba el compañero, fue el 17 de octubre del 45, que yo creo que es central verlo desde la clase trabajadora como transformadora de la historia, con un liderazgo que interpretó cabalmente cuál es el rol de la clase trabajadora, pero que sin la clase trabajadora no hubiera podido hacer, digamos, esa experiencia de proyecto de nación revolucionario entre el 45 y 55, que es lo más alto, yo creo, en cuanto a construcción de un proyecto de nación. Digo la clase trabajadora protagonista central, porque me imagino en aquellos tiempos, si no se producía el 17 de octubre del 45, Perón no hubiera existido hacia adelante en la historia, es decir, no lo hubiéramos podido liberar de la cárcel, no hubiera podido haber elecciones en 1946 y no hubieran podido instaurar una experiencia de democracia que después no se repitió nunca más después del 55. Esa democracia que Perón decía representativa, republicana, federal y social. Le agregaba la palabra social y lo social era determinante, es decir, cómo la práctica democrática no se agota en la simple elección, es decir, que el derecho al voto del ciudadano, sino que el pueblo, a través de sus organizaciones, es protagonista permanente, inclusive en ese periodo, con la regularidad de las asambleas populares en las plazas permanentemente, revalidando las decisiones que tomaba el gobierno. Y por supuesto con la participación de los trabajadores y los trabajadores en la vida activa. Nosotros no nos vamos a olvidar jamás de esa experiencia de los agregados obreros en la embajada, que no era una cosa simbólica, eran los trabajadores difundiendo el proyecto en otras naciones para tratar de extenderlo y poder consolidarlo a su vez en el ámbito nacional. Bueno, eso fue extraordinario y eso explica por qué a 80 años todavía, precisamente, la cabeza obsesiva de los que quieren destruir esta idea de nación sigue teniendo a la clase trabajadora con sus características como el enemigo principal. Si no, no estarían hoy planteando de que se tienen que desaparecer los convenios, tienen que desaparecer la huelga, tienen que desaparecer las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, a mí me parece que en esa experiencia histórica que hemos tenido, que yo creo que el punto más alto de construcción del poder de la clase trabajadora no se dio, inclusive tanto cuando el peronismo era gobierno, sino en la resistencia, y para eso tomo precisamente a los trabajadores y las trabajadoras a través de sus organizaciones y aún en la clandestinidad conduciendo la lucha política, y por eso reivindico los programas históricos del movimiento obrero que parecieran hoy estar quedando como relegados y yo creo que tienen que ser el eje central nuevamente, adecuados a estos tiempos, de reagrupamiento de la clase trabajadora
y potenciar el rol político que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que tener como alternativa nuevamente para instalar la idea de proyecto de nación. En aquel primer programa, 1957, de la Falda, las regionales de la CGT se reúnen en Córdoba y hacen un planteo muy claro, determinante. Es decir, nos unimos aquí expresando la madurez que ha alcanzado la clase trabajadora organizada, producto de la revolución del 45 al 55, y lo que hacemos es el gran planteo nacional. Así lo decía el programa de la Falda, el gran planteo nacional. Ustedes bajan a los puntos de ese programa de la Falda y no van a encontrar que el punto 1 era negociación libre, negociación de paritaria o defensa de la obra social o los convenios colectivos. No. Punto número 1 era decir nacionalización de los recursos estratégicos de la nación, por ejemplo. Y uno de los puntos decía integración total de los hermanos países latinoamericanos, política y económica. Eran planteos del movimiento obrero, con la claridad absoluta de que si no defendíamos un proyecto de nación en la que fuéramos libres, una nación soberana con independencia económica, era imposible resolver el problema social de los trabajadores. Era imposible tener un buen salario, tener un trabajo, estabilidad laboral, las cosas más elementales de una organización. Por eso yo lo que quiero resignificar que el rol, cuando destacamos el movimiento obrero organizado en Argentina como ejemplo y en otros países, a veces uno cuando habla con compañeros del sindicalismo de otros países dice, ¿cómo es esto del modelo sindical argentino? ¿Cómo puede ser, a pesar de todos los golpes, que sigan teniendo ese nivel de afiliación, de participación de los trabajadores? Bueno, tiene que ver con esto, con que nosotros estamos organizados no como las organizaciones sindicales o de trabajadores que se adaptan al sistema, como puede existir en muchísimos países. Estamos nutridos de una experiencia que determina que el movimiento obrero organizado en Argentina defiende un proyecto de nación y que de ahí deviene la defensa de las reivindicaciones laborales. Bueno, esto se repitió. Por eso yo insisto que es parte de nuestra idiosincrasia como movimiento, como clase trabajadora. Huerta Grande, que plantea la nacionalización de los frigoríficos, la nacionalización de la banca. Y la nacionalización de la banca se termina planteando inclusive recuperada la democracia después del 83, cuando pareciera ser que decían, bueno, ahora se recuperó la democracia nuevamente, se elige a un gobierno, el gobierno es el encargado del proyecto de nación. El movimiento obrero argentino sigue planteando la cuestión programática. Ustedes recordarán los 26 puntos de la CGT, en el año 1985 gobernaba Alfonsín. El punto número 1 actualizaba el programa del movimiento obrero porque establecía un nuevo elemento de dominación que había instaurado la dictadura, que era moratoria de la deuda externa. Y decía, no podemos estar pensando cómo vamos a pagar la deuda externa si estamos pensando como proyecto nacional que hay que volcar recursos a la recuperación económica, que hay que desarrollar la industria. Bueno, moratoria de la deuda externa e investigación de lo que es legítimo y lo que no es legítimo. Eso lo planteaba la CGT en el año 1985. Ahora fíjense ustedes cómo las incursiones del neoliberalismo con su proyecto antinacional nos llevó a que hoy, que estamos en un punto como el que estamos, de gravedad, terrible gravedad en cuanto a nuestra existencia como nación, la clase trabajadora no tiene un programa, no tiene los planteos programáticos como eje para resistir y enfrentar a este modelo. El neoliberalismo fue trabajando, en los 90 primero nos desintegró desde el punto de vista laboral, porque el modelo de los 90 es el que profundiza la informalidad laboral. Nosotros teníamos hasta un 5% de desocupación en ese momento. Cuando avanza el neoliberalismo sobre la base de lo que había sentado la dictadura, que era debilitamiento del Estado, endeudamiento externo, destrucción de buena parte de la industria nacional, profundiza en los 90 y vamos hacia los grandes índices de informalidad laboral. Entonces hoy tenemos otra realidad como clase trabajadora.
La realidad es que tenemos en la formalidad y con sindicatos y con una dispersión enorme en cuanto al poder de las organizaciones sindicales por la destrucción que han hecho del aparato productivo, tenemos una cantidad de trabajadores. Y después tenemos más de un 40% de compañeros y compañeras que están en otra condición en el trabajo. Entonces, hoy tenemos que replantearnos esa línea histórica que no se puede abandonar, de que no hay posibilidad de una lucha exitosa de la clase trabajadora y aporte político a la construcción de una alternativa realmente que revitalice el proyecto nacional si no tenemos ese planteo programático, esos ejes grandes que nos unen y que abarquen a toda la clase trabajadora, la que está sindicalizada, la que tiene convenio, la que tiene paritaria y la que no lo tiene. Tenemos que concebir esa nueva realidad de la clase trabajadora, pero tenemos que unirla a partir de lo que ha sido realmente un valor histórico nuestro, que es el programa, y que hoy no está. Si no, no pasaría esto, trayéndolo a la realidad, y creo que esto tiene que formar parte del análisis, el debate entre todos nosotros. ¿Qué es la acción en este momento? Definir un plan de acción de la CGT, por dar un ejemplo, en coordinación con la CTA, con la UTEP, con todo lo que representa la clase trabajadora hoy. Definir un plan de acción es nada más que definir un paro, una movilización. El paro y la movilización son parte de la acción y se aplican en el momento que sean más efectivos dentro del plan de acción. El plan de acción, si tienen claro la guía por lo que peleamos, por lo que luchamos y por lo que estamos todos unidos, no puede mirar a la lucha de los trabajadores estatales separada de los industriales o de la educación o de los trabajadores de la salud. Tiene que ser parte de nuestra lucha esta batalla que dan los compañeros del Estado, porque no es solo la pérdida de puestos de trabajo, es como 50.000 puestos de trabajo, eso es doloroso, pero lo terrible es el valor del Estado para definir un proyecto de nación. Y hoy están liquidando organismos que son estratégicos, que tienen que ver con la investigación científica, que son el INTA, que son el INTI, que son el CONICET. Y eso tiene que ser parte de la lucha del plan de acción del conjunto de la clase trabajadora, porque nos incumbe a todos. Cuando nosotros nos planteamos si hoy el comercio exterior tenemos que tener una postura como clase trabajadora, cuando debatimos la cuestión del río Paraná y el control del Estado, tiene que ser una causa de la clase trabajadora argentina, no puede ser de un sector. Para canalizar lo que venimos trabajando con la Confederación de Gremios de la Industria, que Argentina podemos defender el desarrollo industrial de Argentina porque tenemos las bases, porque tenemos la capacidad de investigación tecnológica, científica y porque tenemos un desafío enorme. Algunos nos dicen, pero hoy la tecnología que ha avanzado tanto, bueno, yo digo, hacen falta 4 millones de viviendas en Argentina. Fíjense ustedes, si definiéramos en un proyecto nacional construir 4 millones de viviendas, fíjense si no movemos la industria. Y si relacionamos los recursos primarios con el agregado que se le puede hacer en cada región del país, tenemos un país que no es un país que no tenga recursos, tiene recursos por los 4 costados, es una potencia. Por eso, en aquellos tiempos que nosotros sosteníamos el proyecto nacional y lo llevamos adelante, éramos un enemigo en el esquema mundial. Por eso Churchill festejaba cuando cae el derroca en el peronismo. Dicen que Argentina podía transformarse en una potencia industrial fenomenal. Y hoy nosotros, el neoliberalismo nos ha llevado a una situación que en algunos casos es como hasta resignación, de que esto no lo podemos hacer, que hasta acá no podemos llegar. ¿Quién revitaliza todo eso? Bueno, hoy que estamos hablando acá del rol de la clase trabajadora, esto lo revitaliza la clase trabajadora en su conjunto, a través de sus sindicatos o de las organizaciones que sean que agrupan a los trabajadores, pero debemos recobrar esa idea de proyecto de nación que sea la que nos una. Y desde esa idea de proyecto de nación, volver a ser convocante, como éramos en la resistencia, en aquellos tiempos del exilio de Perón, o como intentamos ser, inclusive en las épocas de mucha debilidad política, habiendo recuperado la democracia, del Gran Frente Nacional. Plan de acción de la CGT hoy
es ser convocante de los pymes que están siendo golpeados, los pequeños y medianos productores, unir a los trabajadores de la salud, del Garrahan y de otros sectores, política de salud, juntar a los sectores de la educación, es decir, recrear ese gran frente nacional que la política hoy pareciera ser que no encuentra el rumbo y queda empantanada en la lógica crítica de lo electoral. Porque me parece que es el otro gran tema que tenemos que incorporar desde el movimiento obrero organizado. Esta democracia que nos devolvieron después de 30.000 desaparecidos, de un genocidio, es una democracia absolutamente condicionada y liberal. Nuestra lucha no puede ser solamente a ver si ganamos ahora una elección y en el medio de esa lucha por ganar una elección, ¿quién arma las listas? Sino que debe ser una lucha que trascienda eso, qué proyecto de país queremos y para lograr ese proyecto, qué poder tenemos que construir para que el día que ganemos una elección, que será un día antes o un día después, la hagamos con un pueblo organizado, con el protagonismo de los trabajadores y los trabajadores y para afectar verdaderamente a ese poder que después de una elección es el que gobierna, aunque nosotros hayamos puesto un gobierno votado por el pueblo. Bueno, es un aporte nomás para un profundo debate que no podemos dejar de darnos en estos tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, Gringo. Muchas gracias también a las compañeras por ir cumpliendo con los tiempos. Vamos a pasarle la palabra ahora al compañero Gustavo Berlingieri, secretario gremial nacional de SATSAID. Bueno, buenas tardes a todos, todas compañeros, compañeras. Un gusto estar en esta casa, la verdad, un honor. Esta casa, la UTN, se fundó en 1948 y fue parte del primer plan quinquenal de Perón. Se denominó... la primera denominación fue la Unión Obrera Nacional. La Universidad Obrera Nacional, la UON, parecida a la UON pero con N. Universidad Obrera Nacional. En el 59 después le cambiaron el nombre a UTN. Pero bueno, es muy pertinente esta reunión, este ciclo, este foro en esta casa. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Yo estoy reemplazando a Receigor porque, como dijo Mariana, estamos con un conflicto en la zona norte que tuvo que atenderlo el secretario general. Les transmito el saludo. Esto de hablar después de Gringo Michetti está complicado. Yo, para que sepan, acá en la carpeta tenía el programa de La Falda, tenía el programa de Huerta Grande, Claro. Entonces, pero siempre, la verdad que un gusto escucharlo a Sebastián, a la compañera de Suteba también y por supuesto al Gringo, uno siempre aprende. Me parece que voy a tratar de hacer algún aporte que tiene que ver con esta cuestión del proyecto nacional, ¿no? Es decir, nosotros, por supuesto, que entendemos que los trabajadores en Argentina, desde el peronismo, estamos inmersos, no en una mirada sectorial, sino en una mirada de proyecto político, de proyecto nacional, que tiene que ver con nuestra génesis, ¿no? Tiene que ver con nuestra historia. Pero en nuestra propia historia hay un proyecto nacional. Para nosotros el proyecto nacional es el proyecto de las mayorías, proyecto que le sirve al pueblo, a la mayoría del pueblo, ¿no? Pero también, desde el inicio de nuestra nación, hay un proyecto nacional para las minorías, que nosotros lo vamos a llamar un proyecto antinacional. Es un proyecto antinacional. Pero en muchos momentos de nuestra historia fueron gobiernos, algunas veces por la fuerza, en estos momentos por los votos. Entonces, entender un poco
esto que representamos nosotros, que es un proyecto nacional basado en el interés de la mayoría, es indudablemente un proyecto industrial, es un proyecto de trabajo, y es ahí donde la clase trabajadora es un sujeto determinante en la transformación de la política. ¿Qué fue lo que sucedió en el proceso del nacimiento del peronismo, previo al peronismo? Fue esa unión, digamos, esa oficialidad del ejército que empezó a prestar atención al mundo del trabajo, a los trabajadores, a los derechos de los trabajadores, y a identificarlo también, no por casualidad, con el momento en que la Argentina hace un gran despliegue, en la década del 45 al 55, de lo que fue el desarrollo nacional, la industria nacional. No por casualidad, la UTN, con otro nombre, se forma en esa década. Y es interesante mirar los planes quinquenales, porque en la Argentina, como bien se decía acá, está todo por hacerse todavía, ¿no es cierto? En aquel momento más. Pero tuvieron la oportunidad a partir del 46 de hacer una planificación estatal con objetivos, con metas de desarrollo en los distintos sectores. Y era un desarrollo con justicia social, digamos, no era un desarrollo de acumulación, era un desarrollo de crecimiento con los trabajadores adentro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Impulsado por los trabajadores. Hay que ver que algunas figuras importantes del primer gobierno de Perón fueron surgidas del movimiento obrero, ¿no es cierto? Borlenghi, distintos dirigentes que ocuparon cargos y que fueron parte de la puesta en marcha de esos planes quinquenales, que desarrollaron buena parte de la capacidad tecnológica, industrial y tecnológica de la Argentina hasta nuestros días. Fueron dirigentes obreros, no por casualidad, como decía el gringo, fue la clase trabajadora en el gobierno, porque de alguna manera el peronismo era el triunfo de esa revolución, de ese 17 de octubre, convertido ya en gobierno, llevando planes, llevando tareas adelante. Ahora, con un sentido y con una capacidad política muy interesante. El primer plan quinquenal cumplió los objetivos, pero sobredimensionó las metas de llegada y hubo, debido a la expansión monetaria que se hizo en el primer momento, un momento anticíclico en el año 49, en el año 50, que obligó a afinar mejor. Es muy interesante el segundo plan quinquenal, que era un plan que iba del año 52 al año 57, donde afina, digamos, la puesta en marcha con la experiencia de ese primer plan quinquenal que había desarrollado la Argentina, había logrado un crecimiento enorme, lo pone en marcha con dos o tres temas ya especializados por sector, por área, pero pone en funcionamiento los consejos consultivos del sector, conformados por trabajadores, por empresarios, por distintos estamentos de la sociedad, del pueblo, participando de ese plan. La discusión, inclusive de los gremios, era internamente en las asambleas levantar la producción, cumplir con la presencia en el trabajo, trabajar sobre el ausentismo. Se hace en el año 52 el Congreso, en 52-53, el Congreso de Producción y Trabajo, buscando de qué manera
la Argentina podía terminar de desarrollarse. Y en el periodo 52 al 55, el Producto Bruto Industrial creció un 20%. Un 20% más de lo que había crecido. Es decir, estábamos en camino de desarrollarnos y de generar ya con industria mediana e industria pesada distintos desarrollos y avances que fueron interrumpidos por la Revolución Libertadora. Ahí empieza un modelo antinacional, digamos. Ese golpe es un primer golpe donde se instala, digamos, un proceso de frenar el peronismo, digamos, la expansión que tenía el peronismo, que además ya se estaba mirando con un desarrollo regional, latinoamericano, ¿no? La alianza con Brasil y con Chile para Perón era clave para poder, no había posibilidad de desarrollarse solo, sino era desarrollarse ante los imperios, desarrollarse regionalmente. Bueno, todo eso lo interrumpió este golpe la minoría antiargentina, porque es antinacional, y que de alguna manera representaba los intereses, también los intereses extranjeros, que estuvieron en discusión desde el nacimiento de nuestra nación, ¿no? Como bien decía Sebastián, los intereses británicos son los que alimentaron algunos barcos que en alta mar en la Revolución del 55 fueron la flota británica, algunos barcos de guerra que los sediciosos sacaron y cargaron con combustible, con nafta para que pudieran funcionar. El apoyo de los británicos al golpe, por eso Churchill festeja la caída de Perón. Es un golpe antinacional, digo. Entonces defiende los intereses de una oligarquía que en aquel momento era fundamentalmente agropecuaria, que se fue transformando. Pero nos vamos a encontrar con que esa disyuntiva del proyecto nacional, en este momento, por ejemplo, tenemos un proyecto nacional de las minorías. Llegó al gobierno, el gobierno de Milei con los votos, o sea que y se plantea competitivo para las próximas elecciones, se plantea competitivo, basado en algún éxito en bajar la inflación, en algún éxito de estabilizar alguna de las variables macroeconómicas, pero nosotros sabemos que no pueden acumular un proyecto para las grandes mayorías. Lo que sí tienen preparado para la grande mayoría son los palos, que ya nos están dando bastante en el lomo. Pero nosotros tenemos, como decíamos, estamos en un momento de una importante resistencia. Hay que valorarla, la resistencia. Yo le quiero dar el valor porque para desvalorarnos bastante están nuestros enemigos, así que dejémoslo a ellos, ¿no? Pero yo quiero primero saludar a todas las luchas que se están dando, los docentes, por ejemplo, los docentes universitarios, los trabajadores no docentes universitarios, la lucha por el financiamiento de la universidad, pero no solo eso, sino los trabajadores estatales y todos los trabajadores que a lo largo y a lo ancho de la patria están peleando y defendiendo puestos de trabajo, defendiendo sus ingresos. Mencionar la enorme lucha de Tierra del Fuego, de la UON, de Tierra del Fuego, de todos los gremios, porque la CGT en su conjunto llevó una medida adelante. Es interesante porque logran parar por lo menos
cambiarle el impacto de cómo venían y cambiar una variable y logran firmar un acuerdo que mantiene los puestos de trabajo y la fábrica funcionando, porque el decreto es para desmontar las fábricas. El decreto es para desmontar las fábricas. Este gobierno, el proceso que quiere llevar adelante es de desindustrialización. No es la primera vez que sucede, este es un Martínez de Oz recargado, digamos, ¿no? Pero lo interesante, y por eso lo menciono, me parece que la lucha del pueblo, y dentro de la lucha del pueblo, los trabajadores organizados tenemos una gran responsabilidad. Miren, hay algo que por ahí nosotros, cuando como somos locales, nos parece que el movimiento obrero argentino, particularmente el movimiento obrero argentino, pero en realidad nuestra sociedad, nuestro pueblo tiene una capacidad de asociarse asociativista muy grande, muy grande. Y es muy profundo, entonces también digo, démosle valor en las cosas que nosotros tenemos fortaleza. El movimiento obrero argentino tiene mucha fortaleza, tiene una infinidad de problemas, pero tiene mucha fortaleza. Por eso está en pie, por eso es un movimiento obrero con todas las dificultades que tiene, que como pocos en el mundo puede parar un país. Hay pocos movimientos obreros en el mundo que pueden parar un país. Este es uno. Este es uno. No hay muchos, ¿eh? Y también es importante la profundidad que tienen las organizaciones gremiales, la capacidad de abarcar los convenios colectivos por actividad. Son, dentro de este modelo sindical, es un patrimonio argentino, es un patrimonio argentino que la clase trabajadora del mundo mira con envidia y mira con necesidad de ir hacia ese modelo. No en muchos lugares está. Bueno, esto es el modelo sindical argentino tiene gran fortaleza y yo tengo gran confianza en que ahí hay reserva. Estamos en una instancia en la que hay luchas de distinto tipo en todos los gremios, ¿no es cierto? En todos los gremios estamos defendiendo puestos de trabajo, producción, salario. Y también hemos hecho 3 paros nacionales. Creo, como dijo el gringo, que tenemos que ir madurando una forma de lucha que tenga, retomar los planteos programáticos. Los planteos programáticos son muy útiles porque nos quitan de la coyuntura. El último planteo programático de unidad fueron los 26 puntos de Saulo Baldini. Pero bueno, hay que retomar Huerta Grande, La Falda. La verdad que si uno los lee, ahí tenemos las directrices de un programa de gobierno que habrá que actualizarlo en algo y habrá que ponerlo en valor a la fecha, pero creo que son las bases y las huellas que nosotros tenemos para tomar. Me parece que estamos en un momento difícil, con una coyuntura muy adversa, pero como decía recién, no es la primera vez. Nosotros tuvimos la dictadura más sanguinaria de América Latina, pero en ningún país de América Latina la dictadura se fue con un pueblo que la echó, solamente en la República Argentina. Y fue por 2 movimientos. El movimiento de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, que tomaron justamente Azucena Villafort venía con una formación sindical, así que le dio la formación asociativa a las Madres de Plaza de Mayo y crearon una institución para dar la lucha contra la dictadura. En ningún lugar del mundo
los familiares, las víctimas de la represión se asociaron y tienen la fuerza y la entereza para dar la lucha que dieron y que siguen dando las madres, y el otro fue el movimiento obrero. El otro fue el movimiento obrero. Por eso la Argentina, a pesar de tener la dictadura más sangrienta, logra que sea más breve que en Brasil, más breve que en Uruguay, más breve que en Chile, y la retirada de los militares no es como en Chile, que se queda Pinochet de senador con vitalicio, o como en Brasil, que se fueron ordenadamente, sino que acá lo hicimos retroceder. Entonces, tenemos que confiar también en nuestras propias fuerzas. Esa historia está, esta lucha actual que estamos dando también es cierta. Hay momentos en los que se va dando más sectorialmente, por sectores, por gremios, y bueno, tenemos que ir con un proceso, acompañándolo con un proceso también de construcción política. Ahora, una reflexión, ¿no? Sí, una reflexión para terminar. Nuestros enemigos nos quieren convencer de que estamos derrotados y que ellos son bárbaros. Vamos a ir a esta reflexión nada más. Pero miremos los resultados electorales. Miremos los resultados electorales. Y miremos la asistencia de la gente a votar, de los compañeros, de nuestros compatriotas al voto. Creo que ahí tenemos que, por lo menos nos tenemos que hacer algunas preguntas. El análisis que yo culmino con esto es, en los lugares donde mayor asistencia a votar tuvimos, nos fue mejor. Cuando la elección es más chica, nos va peor. ¿No es cierto? Entonces ahí tenemos un desafío grande. Primero, para abordar bien las banderas con las cuales vamos a buscar a nuestros compatriotas, para convocarlo políticamente, para convocarlo con las consignas, acertar en eso y tener una votación masiva. Yo confío mucho en que la provincia de Buenos Aires va a salir y va a romper ese corral y vamos a tener una buena votación por los candidatos del peronismo y que vamos a comenzar en esta provincia la derrota de este proceso omnioso que está queriendo instalárselo y quitar para que para nuestros compatriotas no sea la indiferencia la única salida, sino que podamos construir a partir de este año un proyecto de salida para el 2027. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a compartir ahora la voz del secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Gracias por su presencia a los compañeros y a Alejandro Gramajo, te doy la palabra. Bueno, gracias compañera, gracias a los compañeros y compañeras con los que estamos compartiendo este rico panel de debate. Gracias a los organizadores del encuentro. Creo que son iniciativas, momentos muy importantes y necesarios que necesita la militancia popular, que necesita el campo nacional y popular, un debate fraterno, un debate sincero, en donde lo que tratamos de construir, como nos enseñó el Papa Francisco, por lo menos de nuestra mirada, es aportar un proceso de debate que nos vaya permitiendo transitar un camino para encontrar las ideas correctas en este tiempo histórico, en este momento histórico, después de la profunda derrota política que vivimos en el 2023, en donde, vuelvo a insistir, este tipo de encuentros tienen una dimensión y un carácter estratégico muy importante porque para nosotros las ideas correctas salen del debate colectivo, salen del intercambio de experiencias del movimiento obrero, de la juventud, de las experiencias culturales, del movimiento feminista, y creo que esta iniciativa aporta en esa dirección. Así que celebro y agradezco también la posibilidad de por lo menos compartir algunas reflexiones. Después,
yo quiero, o voy a tratar por lo menos de incomodar un poco en el planteo. En primer lugar, yo trato de ordenarme o intentar ordenar algunas ideas a partir del momento histórico mundial, si se quiere, que estamos atravesando el movimiento obrero, los trabajadores en el mundo. Y en eso vuelvo a traer a Francisco. Creo que Francisco fue, en este tiempo histórico, el líder mundial que puso la contradicción en el lugar correcto, porque fue el que señaló con mayor claridad lo que está generando este sistema capitalista, que se ha reconvertido en un sistema capitalista financiero, un sistema capitalista que lo atraviesa una revolución tecnológica que genera determinadas condiciones en el seno de la clase trabajadora, condiciones materiales y de división material en el seno de la clase trabajadora. Y cuando Francisco señala los problemas que genera en términos de la migración, en términos de los trabajadores excluidos, y abraza en este caso a los movimientos populares, pero también al conjunto de la clase trabajadora, como parte de las expresiones organizativas que va construyendo el pueblo para encontrar respuestas determinadas a problemas nuevos que aparecen, insisto, en el seno de la clase trabajadora, no solo en la Argentina, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, a partir de una nueva situación estratégica que genera este sistema capitalista actual, que, vuelvo a insistir, adoptó determinadas formas de explotación y formas de concentración. Creo que ese es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en claro para tratar de pensarnos desde la perspectiva de los trabajadores, pero también agarrar parte de la experiencia histórica de los últimos años en América Latina, porque creo que lo señalaba el compañero, también el mundo ha adoptado nuevas formas a la hora de la distribución del poder, con un mundo que ya no es hegemónico en la dominación por parte de Estados Unidos, sino que hoy también el mundo se divide de alguna manera en un mundo multipolar, en donde hay economías muy potentes como la China, Estados Unidos, la India, y en donde sin lugar a dudas América Latina debería inscribirse en ese proceso de inserción en el mundo, y para eso creo que nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de lo que significó los procesos populares de América Latina, que si uno hace un recuento de las experiencias en pie en términos de gobiernos populares hoy, después de casi o más de 20 años del inicio de los procesos populares en América Latina, no es casualidad que la mayoría de las experiencias populares hayan sido derrotadas política y electoralmente, y en algunos casos por golpe de Estado, pero son datos de la realidad que nosotros tenemos que tratar de recoger la piola, dar el debate, revisar lo que hicimos, porque creo que lo planteaba también la compañera, los gobiernos populares en América Latina en los últimos 20 años, o en las experiencias populares, han tenido límites concretos, profundos, de diferentes características. En el caso de la Argentina, nosotros siempre decimos que uno de los procesos de mayor concentración económica en la Argentina se dio en gobiernos populares. Vamos a un caso concreto, la producción lechera. ¿En dónde está concentrada la producción lechera hoy en la Argentina? En la Serenísima, monopolio. ¿Cuántas usinas lácteas había antes del inicio del proceso popular en Argentina? Preguntémonos cuánto había y qué pasó. No para buscar responsabilidades individuales, sino para tratar de empezar a corregir cosas que hemos cometido como errores. Creo que el capítulo de América Latina requiere un debate profundo también, en términos de lo que significó como piso de derechos, como piso de conciencia, como piso de organización de los trabajadores y del movimiento popular en cada uno de los países, porque es un deber de parte nuestra tratar de encontrar una síntesis de esos procesos para tratar de inscribir
un nuevo capítulo de una América Latina unida que pueda efectivamente insertarse en el mundo de una perspectiva política, pero también material, porque la idea política de construcción latinoamericana en los gobiernos populares de los últimos tiempos fue correcta, pero no logramos hacer transformaciones de conjunto en esas ideas políticas que expresaron Néstor, Cristina, Chávez, el Evo, Lula, el compañero Pepe y un montón de líderes latinoamericanos que expresaron un montón de ideas políticas, fuerzas importantísimas, centrales, pero que no logramos concretarla. Ni el Banco del Sur, ni la Universidad del Sur, ni la Fuerza Armadas Latinoamericana, ni una moneda común. No fabricamos ni siquiera una alpargata en común. No fabricamos nada en común, ni un auto, nada. Y algo pasó en eso. No hubo planificación, no hubo tiempo, no hubo capacidad de profundizar. Creo que, vuelvo a insistir, hay un tema ahí a discutir, a profundizar, porque no hay posibilidad de pensar un proyecto nacional, sino desde la perspectiva de los trabajadores, pero también desde la perspectiva latinoamericana en este nuevo mundo. Y ahí quiero venir a la Argentina, porque a mí me parece que hay dos aspectos que nosotros tenemos que tratar de comprender o analizar, por lo menos nosotros lo entendemos así, que creo que algo decía el gringo. Fíjense que para el proceso democrático iniciado en el 83 se inicia con un 4% de pobreza, un 5% de pobreza. Él hablaba de la desocupación, pero también los datos de pobreza eran similares. Y fíjense que después de 40 años de proceso democrático, que es una victoria, y que sin lugar a dudas el consenso principal de que no vuelva al partido militar a operar el partido militar en la Argentina fue una victoria del movimiento popular y de los trabajadores que lucharon para derrotar a la dictadura militar y construir consensos democráticos, un consenso democrático que nos permitió transitar 40 años. Pero en esos 40 años, si uno mira la curva de pobreza, fíjense que en vez de ir para abajo fue para arriba. Terminamos el último gobierno popular, que sin lugar a dudas fue un fracaso, por la expectativa que generamos en el 2019, con un 42% de pobreza. Y en ese marco yo creo que tenemos que inscribir la llegada de Milei, que se expresa para mí, por lo menos, no creo que haya sido un accidente electoral. No creo que haya sido solamente por el mal gobierno de Alberto Fernández y por el mal gobierno de Mauricio Macri, sino que yo creo que Milei expresa una crisis no resuelta en la Argentina, que se inició en el 2001, en donde las condiciones materiales de la mayoría del pueblo trabajador eran de exclusión, eran de marginalidad, eran de injusticia, y que se llenaron las calles de conflictividad social y que terminó con la salida de la Rúa, con 5 presidentes en una semana o en días. Y no es casualidad que Milei, del que se vayan todos, gana una elección con la consigna del combate a la casta y al privilegio de la casta política. En esa expresión de enojo, de bronca, de malestar, que tuvo cauce pacífico a través de la resolución electoral, también se expresan las condiciones materiales no resueltas de nuestro pueblo, que la compañera decía, hablas de justicia social, hablas de categorías, y claro, un pibe de 25 años que vivió en un barrio popular, en un rancho de 4 chapas, que ese rancho de 4 chapas encima se tiene que transformar en un comedor, o quizás era un taller clandestino de su madre que producía con una maquinita de coser explotada para un determinado empresario. ¿Qué se le puede pedir a ese pibe cuando vos decís hablar del Estado presente o de la justicia social? Su recuerdo vivo, su memoria viva, lo hace entrar en contradicción naturalmente.
Y lamentablemente, la gran mayoría, una parte muy importante de nuestro pueblo, hace muchos años que vive en esa condición material. Entonces, no se puede pensar la idea del proyecto nacional si no se resuelven los problemas centrales que atraviesa la Argentina. Nosotros tenemos todavía la posibilidad de impedir que Argentina se estabilice en la dirección de la no estabilidad por la descomposición social, como sucede en otros países de América Latina, en donde el crimen organizado, el narco, son los que tienen el poder hegemónico y que hacen un contrapeso con el Estado y cualquier otra institución, principalmente porque existió y existe el movimiento obrero y la comunidad organizada y porque pasó el peronismo en la Argentina, y eso hizo que, frente a la gran ausencia del Estado y la no resolución de los problemas profundos de nuestro pueblo se autoinvente su trabajo, se autoinvente cómo resolver el problema de salud, cómo resolver el problema de la educación, de la alfabetización, etcétera, etcétera, etcétera. Cada problema lo inventó un proceso organizativo para intentar dar una respuesta mínima, por lo menos, mínima. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos, en esta nueva etapa, en donde coincido plenamente con los compañeros, que el problema electoral es un problema secundario. No lo dijeron eso ellos, pero lo agrego, porque creo que el debate principal es cómo los trabajadores, primero, somos capaces de construir unidad representando la complejidad del problema de los trabajadores hoy, en este caso en Argentina. Yo se lo decía a varios compañeros en el último paro, que a mí me tocó fui a un programa de televisión a defender, lógicamente, el paro, y me pusieron un móvil de televisión en Constitución o en Retiro, no me acuerdo, y un montón de laburantes, que la mayoría estaban en la informalidad, están en negro, o salen a changuear como pueden, o a buscar el mango, salieron a buscar el mango. Fíjense que al otro día del paro, del último paro, el gobierno saca los números del INDEC, en donde, si no me equivoco, es casi el 50% de la informalidad en la Argentina, con la complejidad que tiene el mundo de la informalidad, en donde nosotros decimos que la economía popular es un capítulo de ese gran complejo problema que tiene la clase trabajadora. Seguramente el gobierno va a utilizar, como ha utilizado otros mecanismos, no solo el represivo, para tratar de resolver el conflicto social, sino la estrategia de deslegitimar las organizaciones sindicales a la hora de pensar cómo no representan a ese problema que tiene la clase trabajadora, que no es un problema de los informales, es un problema del conjunto de los trabajadores en la Argentina. Y ese problema de conjunto, que hoy nos atraviesa en una etapa defensiva, porque este gobierno nos obliga a defendernos, a construir estrategias de repliegue, de resistencia, nos tiene que permitir ese proceso también discutir el modelo de país. Porque el problema del ataque a cualquier sector del mundo del trabajo, de las pymes, no es un problema individual. Tiene que empezar a ser un problema de conjunto. Porque el problema de los jubilados, el problema de los trabajadores informales, el problema de los trabajadores marítimos, de los bancarios, de los docentes, no son problemas individuales. Nosotros nos acostumbramos a creer que eso era así. Y lamentablemente tiene que caer casi una bomba atómica para que nosotros tengamos la generosidad, la capacidad de dejar las mezquindades de lado, por esto que decía también un compañero, bueno, lo más importante es quién ocupa la lista. No, eso no es lo más importante, compañeros, porque si nosotros no somos capaces de representar al 70% de la gente que va a quedar afuera producto del modelo económico que está llevando adelante este gobierno, y podemos ganar una elección, pero nunca vamos a hacer una alternativa de poder para transformar definitivamente
la Argentina en favor de las mayorías populares. Porque, por ejemplo, vamos a un tema concreto y que para mí es uno de los más determinantes a la hora de pensar el próximo gobierno. El problema de la deuda externa. El problema de endeudamiento que tiene la Argentina. ¿Ustedes se imaginan, sinceramente, que el próximo gobierno puede tomar una decisión un poquito más osada de la que tomó, creo que era Guzmán, ministro de Economía, cuando estaba en la renegociación? No. ¿Saben por qué? Porque si no hay 1 millón de personas bancando cualquier decisión que tenga que tomar el próximo gobierno para impedir que se estabilice este proceso de endeudamiento y que nosotros seamos los que pongamos las condiciones de las negociaciones y no el Fondo Monetario Internacional, no va a pasar absolutamente nada, más o menos parecido a lo que pasó en la etapa anterior. Y para eso hay que dar el debate de cara a la sociedad. El problema de la deuda externa no es un problema del Parlamento solamente, es un problema de las mayorías populares, porque la condena al sufrimiento y a la injusticia va a ser tremenda si nosotros no salimos a dar ese debate, compañeros y compañeras. Por eso nosotros tenemos como una multiplicidad de tareas. ¿Ganar una elección? Sí, ganar una elección. Y a veces tengamos en claro que como nosotros venimos de bastantes golpes, no quiero ser pesimista, aclaro que soy muy optimista, creo que vamos a hacer fracasar este modelo, que este modelo lo vamos a enterrar, así como dice él, que va a ser el responsable de ponerle los últimos clavos en el cajón. Nosotros, los trabajadores, estoy convencido que vamos a ser los responsables de ponerle los 4 clavos en el cajón a este modelo de mierda que está generando niveles de injusticia muy profundos. Soy optimista en eso. Pero tengamos en cuenta que fíjense que ganaron una elección en Salta Capital. En Salta Capital se elegían 12 senadores, el gobernador ganó 11, la Libertad Avanza ganó 1 y parece que tuvieron una victoria aplastante. Sacaron el 15% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, el 15%, porque fue a votar el 50% de la gente. Y que, entre paréntesis, no es un dato menor. Cuando yo hablo de la crisis no resuelta, también son síntomas la no participación electoral de la gente que está enojada, que no elige a Milei, creo que lo dijo Cristina el otro día, no le elige a Milei, pero tampoco eligió al peronismo como salida. Pensemos, no, ¿qué pasó? Por eso, compañeros y compañeras, la unidad para resistir a Milei, la unidad y la solidaridad para resistir a Milei, y la unidad también para profundizar el protagonismo de los trabajadores, porque acá el protagonismo de los trabajadores del biribiri no va más. El país, cuando fue más feliz, fue cuando la planificación, el destino y la ejecución de las políticas del gobierno, del Parlamento, estaban mayoritariamente compuestas la Cámara de Diputados, los ministerios por trabajadores. Y en esto no es desmerecer a ningún sector, pero si la clase trabajadora es la mayoría, es la columna vertebral, tiene que ser protagonista no solamente en la resistencia, sino también en la construcción, en la planificación de los destinos de nuestro país, que hoy necesita que discutamos absolutamente todo, porque también hay otros problemas que han llegado para quedarse. La inteligencia artificial, por más que nosotros querramos que no suceda, es una realidad. Es una realidad. Y no es casualidad que aparezcan como protagonistas principales los Elon Musk de la vida. Y que utilicen a la Argentina como globo de ensayo porque la inteligencia artificial necesita de energía, de recursos naturales para poder estabilizarse como una experiencia a nivel global. Y eso le falta, y la Argentina tiene recursos naturales, agua, etcétera, etcétera. Por eso, compañeros, vuelvo a insistir, seamos optimistas, seamos solidarios, profundicemos la organización, profundicemos la unidad. Como dijo el compañero, hay que dejarse de romper las pelotas con discusiones secundarias, porque acá lo más importante es derrotar a Milei y construir un país que verdaderamente resuelva los problemas más profundos y de nuestro pueblo, porque efectivamente, vuelvo a insistir, no hay nación, no hay país si no avanzamos en resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina. Así que muchas gracias
y seguramente nos estaremos viendo pronto. Perdón que me fui. Bueno, compañeros, compañeras, no vamos a poder abrir al debate y a las preguntas. Están ya los compañeros y las compañeras del momento que sigue en este congreso. Los voy a invitar, si quieren participar y quedarse. Vamos a estar trabajando en el siguiente momento sobre el pensamiento de Francisco frente a las encrucijadas del mundo actual, muy en vínculo con lo que estaba diciendo Alejandro recién. Agradecer a los compañeros organizadores de este congreso, agradecer a los presentes, a los panelistas, y solo repito algunas palabras que estuvieron en las voces de los compañeros, que me parece que hacen un cierre a este momento. No quiero hacer una síntesis. Escucharnos, escuchar al pueblo, escuchar a los trabajadores, reconocer lo que no sabemos, reconocer lo que no vemos, construir, inventar, crear, resistir, avanzar, organizarnos en unidad y solidaridad. Con optimismo, compañeros.